Estamos de vuelta en Intercultura, estamos escuchando la música, el soundtrack de la película Tiempos Modernos de Charles qué buena Chaplin, fonética que tiene. que sabemos bien que tuvo una adaptación esta música. En realidad se le atribuye a Charles Chaplin, Sí. y nos desandó en su Facebook Luis Gorelick, Claro. que se trata en realidad de David Ratkin, que fue el compositor de Laura, el tema que pasamos al principio. Y bueno, creo que lo tenemos al aire. Aparte, ¿sí? perdón, pero aparte Laura, aparece la imagen de Robert Mitchum, aparece la imagen de Peter O'Toole, nos vamos del cine americano al cine inglés. Es impresionante la asociación. Y está el mito de que después de Candilejas, el autor de todas las bandas sonoras es Charles Chaplin de sus propias Pero películas. Gardel Así que tampoco nos escribía va- música, DJ Paulín No, tampoco, y bueno, dice que la música era de... Va a desandar. Ciertamente que es un hito, porque fíjate vos, están todos los créditos de Tiempos Modernos, y sin embargo el que la compuso fue David Ratkin, que fue un compositor muy prolífico que vivió entre 1912 y murió en el 2014. Le decían el abuelo de las bandas sonoras. Y Pero Luis, fue en el epicentro. Pero Buenas. yo quiero que le preguntes a Luis si silbando yo le puedo pasar la idea de la melodía y sí. él me hace la música. A ver, Sí, ¿habrá pasado sí, eso? ¿Cómo no? Por Luis, supuesto. tenemos en el aire a Luis Gorelick, nuestro amigo, director de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, viajero él. Por suerte lo localizamos en la ciudad de Buenos Aires y tiene la amabilidad de comunicarse con nosotros precisamente sobre esto que estamos hablando y otros temas. Buenos días, ¿cómo te va, Luis? Buenos días, Amílcar, buenos días a todo el equipo de Intercultura. Rubén y también Clavenzani y a los Alejandro oyentes. Caraboquiris. ¿Cómo le va, Luis? ¿Es cierto eso que si yo Hola, te Luis. sirvo algo, vos me podés sacar, me haces la música de la película que estoy inventando? ¿Cómo? Perdón. Si yo te silbo la música que creo que voy a poner en mi película, ¿vos me haces la adaptación? Y después Y digo eso que es lo podemos- mía. Después digo que es mía. Eso lo podríamos negociar cuando termine el programa. Bueno, viste la que tiene se puede. clara el nombre, ¿no? Ah, No, o no sea se que así sabe. lo hacía Dijépolo, así lo hizo Gardel y así lo hizo Chaplin. Depende de lo que Ajá. mida la película. Si ¿Eh? la película mide bien, Pero claro, pero yo creo que él nos cuente si es posible, claro. Bueno, vamos a aprovechar el valioso tiempo de Luis para consultarlo sobre varios temas, sobre todo los próximos dos conciertos que va a dar la orquesta, pero un tema en particular que me resulta muy interesante, y Luis muy gentilmente él, tiene su Facebook y nos anuncia las cosas que vienen, lo que está haciendo, como decía, muy viajero, prolífico. Y bueno, la verdad que con mucho placer me enteré que el día 31, Luis, vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica tocando la música de David Ratkin, Ratkin, ¿lo pronuncio bien? Sí, Raxin, sí. Que en realidad compuso la película de Tiempos Modernos, que es considerada la primer película sonora o la última muda, depende cómo claro, se y lo una de mire. las entre las 10 películas más bellas de la cinematografía universal. Sí, Exactamente. en realidad, Tiempos Modernos, sin duda, coincido con Rubén en calificarla dentro de las 10 mejores películas de la historia del cine. Eso sí, son muchos los críticos. En realidad, al momento de filmarse en Tiempos Modernos, el cine sonoro ya existía y ya se había estabilizado. Tiempos Modernos es del año 1936. Chaplin continúa utilizando el cine mudo como recurso expresivo, pero mezcla. En Tiempos Modernos hay partes mudas y partes sonoras, partes con banda sonora, con diálogos incluso. Y de hecho Chaplin nunca habla. El único momento donde se escucha la voz de Chaplin es en la canción, cuando canta en el final de la película, esa canción que canta en una mezcla de 5 o 6 idiomas. Cierto. Luis, Claro, es el único momento donde uno puede escuchar la voz de Chaplin en ese lugar. Sí. claro, es la última película de Chaplin, digamos. Después ya empieza él a utilizar en algún momento la voz posteriormente, ¿no? Después, claro, ya después filma 2 o 3 películas que no son las mejores, como Monsieur Verdoux, por ejemplo, en la historia de Barba Azul. El gran dictador, también sí. Candilejas Landru, la es historia de posterior. Landru, Monsieur Verdoux. Claro, y Candilejas, el gran dictador y Monsieur Verdoux son posteriores, son películas tardías que
en mi opinión, por lo menos humilde, de cinéfilos, ninguna de las tres está al nivel de A la altura de Tiempos Modernos. No, ninguna, Sí, absolutamente. plenamente, sí. Te decía, Luis, qué rareza esto de que se le atribuya, porque cuando vos los pusiste, lo anunciaste en tu Facebook, yo busqué, y efectivamente, ni siquiera en páginas especializadas en cine aparece este compositor, y ni siquiera dentro de su propia obra. Cuando vos te pasás lo que escribió... Lo que pasa es que ahí hay una cesión de derechos. Chaplin era un genio, pero también un hombre con un ego importante, y si vos mirás los créditos de la película, Chaplin es el autor del guión, de la dirección, Claro, se quedaba de con la todo. escenografía, de la música, de varias cosas, de varios créditos más, además de ser el protagonista absoluto y excluyente, y el autor del casting. Evidentemente, Chaplin era un músico aficionado, tocaba más o menos bien el violín, pero el arreglo de la música es extremadamente profesional y refinado. O sea, Chaplin no tenía las herramientas técnicas para escribir esa música y ese arreglo. Lo que seguramente ocurrió, como en otras películas de Chaplin, es que determinadas ideas inspiradoras o generales, muy probable, en relación a la música, muy probable hayan sido del propio Charles Chaplin, en colaboración con un compositor serio que era David Raksin, que fue el que hizo todo el armado. El armado musical de la película Tiempos Modernos es como el de un acto de una ópera de Puccini. O sea, lleva un correlato tonal muy preciso. Es algo que solo puede ser un compositor de mucho oficio, que Chaplin no era, ciertamente. Él era un músico amateur. Es lo que seguramente ocurrió, no conozco esa parte, ese detalle, es que Chaplin compra la cesión de derechos y para poder anotar la música como propia, pero claramente no era propia esa música. Claro. Claramente no lo era. Lo mismo que en otras películas también. Si bien David Raksin es la primera película en la cual Chaplin colabora con un compositor realmente sinfónico, como fue Raksin. Si bien el arreglo de la música original no es sinfónico, es para un conjunto mixto de unos 16 instrumentos más o menos, mezcla de banda de jazz y cuarteto de cuerdas, piano y alguna percusión. Lo que yo hice con esa música es una ampliación de ese arreglo original a formato de gran orquesta sinfónica, con una orquestación similar a Tosca de Puccini, más o menos ese es el modelo orquestal que tomé, el platillo orquestal que tomé, y bueno, y la vamos haciendo, como ya se hizo en Paraná en el año 2010, después hace mucho que no la hacíamos, en simultáneo con la proyección, lo que demanda además una sincronización muy precisa, muy precisa, porque la técnica actoral de Chaplin es coreográfica, o sea, está todo exacto, es más o menos como dirigir un ballet de alta precisión, desde la mirada del músico, ¿no? Qué increíble, Luis, las orquestaciones, las reorquestaciones, las reducciones o todo lo que es las adaptaciones, ¿no? Recuerdo hace muchos años haber leído un libro de Schneider, Músicas Nocturnas, se llama el libro, donde hace referencia a que se genera otra obra, ¿no? Y yo pienso de pronto en las orquestaciones de Mahler o de Elgar de la obra de Bach, inclusive la adaptación de la sonata, de la partita para violín La Chacona, de la partita que hizo Ferruccio Busoni, y digo, qué extraordinario cómo se genera otra obra a partir de una ya existente. Y pienso en lo que vos hiciste y se me ocurre lo mismo, ¿verdad? En realidad no se genera en este caso otra obra, sino que le da una dimensión dramática diferente. El hecho de hacer un arreglo sinfónico le da a la obra, y más con los medios con los que se cuentan hoy día, o sea, contando con una orquesta completa, le da una dimensión dramática mucho más impactante a la mujer. La idea musical en este caso está respetada al 100%. La música no es mía en este caso, sino que lo que yo hago es una reorquestación. Sobre todo porque, bueno, yo soy un amante del cine y
particularmente de algunos ejemplos de algunos compositores de cine que han sido maravillosos. Quizás David Raksin no es, salvo el ejemplo de Laura que ustedes citaban hace un ratito, no sea el más conocido de todos, como otros, como de Miklos Rocha, por ejemplo, claro, o Nino Rota, Hartman, o Ennio Morricone, Hartman, exactamente. Pero también hay otros ejemplos maravillosos, como la colaboración de Sergei Eisenstein con Prokofiev, para toda la saga de las películas como El acorazado Potemkin, Alexander Nevsky, Octubre, La Madre, en la cual la colaboración era tan estrecha que en algunas partes se escribía primero la música y después se montaba el concepto de imagen. De hecho, Alejandro Nevsky tiene una cantata aparte de lo que se puede ver en la película. Exactamente. Prokofiev mismo armó una cantata después con ese material, sí, tal cual. Así es. Sí, pero son ejemplos así, ejemplos notables de sinfonismo cinematográfico, que tuvo su punto culminante, por lo menos en términos históricos, con John Williams, con la saga de John Williams y Spielberg. Claro, sí. A partir de ahí, en los últimos años, se han empezado a utilizar otras técnicas de banda sonora, pero no ya pasan por el sinfonismo. Ahora, qué interesante lo que decís también de la cuestión dramática, ¿no? Porque uno piensa en tiempos modernos y bueno, con la comicidad que tiene Chaplin, en realidad es bastante dramático el tema que se trata ahí. Es un hombre alienado. Claro, la comedia es una película muy dramática, inspirada indisimuladamente en una película que se había filmado un par de años antes, que es Metrópolis, de Fritz Lang. Sí, claro. Justamente el mensaje que la máquina y el reciente Fordismo y las nuevas técnicas industriales fagocitan al ser humano. La diferencia es que Fritz Lang lo hizo de una manera expresionista, digamos, y Chaplin lo hizo a su manera agridulce, digamos, tragicómica. Sí, aunque los dos ponen la chica que se enamora. ¿Y si no? Eso no puede faltar. ¿Y si no? En realidad no se enamora la chica en Chaplin, no llega a ser un amor erótico. No olvides que la chica esa en la película tiene 14 años. Chaplin es mayor. De hecho, no recordaba. Claro, y de hecho hay una escena donde se queda muy explícito, donde ellos pasan la noche y Chaplin duerme en una especie de granero, así, y ella dentro de la casa. O sea, que es un detalle no menor para dejar en claro que era genial. O sea, los amores cinematográficos de Chaplin, al menos cinematográficos, sí, no contenían erotismo, siendo que ella era su esposa. Era su esposa, era por el Godard, sí. Aunque ella, no te olvides que ella venía de un juicio de haber salido con una chica de 14 años, 15 más o menos. Así claro, pero significativamente en sus películas el erotismo es algo que está totalmente descartado, explícitamente descartado. Sí, porque el Charlotte no podía tener un amor exactamente, nunca, no era típico del personaje. Tal cual. Luis, hablas no solo como un cinéfilo o un crítico, hablas como un director de cine. ¿Cuándo vamos a ver tu primer película, tu ópera prima? No. ¿Cómo no? Ya que tenemos guión, tenemos guión. Ya te quieren contratar los muchachos acá. Ya te vamos a contratar. Imagínate. Prepárate y escuchá. Los hermanos Cuestas, ¿quién es? ¿Viste? ¿Te das cuenta? Muy bueno, me encantó. ¿Viste? Lo que pasa es que, ¿sabés lo que pasa? Que Alejandro viene de Buenos Aires, ¿viste? Él cree que está inventando cosas, pero acá ya hace 40 años que estamos con eso. Te decía, Luis, bueno, genial, la verdad que va a ser una velada extraordinaria este 31, ¿no es cierto? Ahí en este es el sábado 31, dentro de 15 días. Sí, y por otro lado, que bueno, esto me interesaba mucho conversarlo con vos, porque esto de la película, la banda sonora con orquesta en vivo, realmente
debería ser un lleno masivo. Por otro lado, hay que decirle a los oyentes que hay varias pantallas, de tal manera que si usted no está tan cerca adelante y cree que no va a ver bien, se ponen varias pantallas para que ¿Y afuera va a haber? se pueda ver. ¿Va a haber pantalla afuera? No sabemos, ¿no? No, afuera. Son 2.500 localidades que hay, así que no, yo no creo que tengamos problemas. Está fresco para ir Aparte afuera. está fresco para estar... Salvo que Sí, pongan un tal cual. abrigo para cada persona. Te decía, Luis, y Exactamente. bueno, tenemos otro evento este sábado, ¿no es cierto? Sí, hoy, esta noche a las 20:30, también en el Centro Provincial de Convenciones, un concierto que dirigirá el maestro Adrián Ávila como director invitado, director colombiano, junto al acordeonista paranaense Aldo Taborda. Ajá, Y sí, hacemos sí. una obra que fue hecha encargada desde la orquesta, un concierto para acordeón y orquesta, en homenaje a Nini Flores, y la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvorak. Eso será esta misma noche, hoy, a las 8:30, también con entrada libre, como todos los eventos que organiza la Secretaría de Cultura de la provincia. Luis, la Sinfonía del Nuevo Mundo, que ya la has interpretado, es una gran obra, ¿no? La verdad que uno, tener una segunda parte con tremenda obra es muy... Dvorak, este escritor checo tan melodioso, tan gran orquestador, el Tchaikovsky checo, no sé si digo bien, porque es pura melodía, ¿no? Pura melodía y orquestación. Cualquier cosita que uno escuche, una piecita para piano es extraordinaria, y ni hablar de su concierto para cello y demás. Es subtitulada americana, la Sinfonía del Nuevo Mundo. Del Nuevo ¿Vos Mundo. pensás que esa etapa con su quinteto, con lo que suena en su concierto para cello y otras obras de esa época, son del Nuevo Mundo? A mí me parece que hay una cuestión, una melancolía bohemia muy importante ahí. Hay un poco y un poco. Yo creo que a Dvorak le pasa lo mismo que le iba a pasar medio siglo después a Béla Bartók y al propio Stravinsky. Yo creo que el compositor o el artista migrante tiene un pie en la tierra que dejó y trata de tener un pie en la tierra que lo recibe. Eso se ve mucho también en la literatura, se ve mucho en la poesía, en todas las artes. No sé, tomemos por un ejemplo geográficamente cercano, Rafael Alberti, por ejemplo, con sus canciones al Paraná. O sea, hay una intención manifiesta de conectarse con el nuevo entorno. Claro. En el caso de Dvorak hay un poco y un poco. Un poco es lo que vos bien decís, pero hay también algunos elementos incluidos de la música folk norteamericana del siglo XIX, manifiestamente aparecen de forma muy clara, que no aparecen obviamente en ninguna obra. Y ahí hay algo en ese ¿no? final tan golpeado, del final tan famoso de la sinfonía, hay como algo originario, ¿no? Un comanche, algo que se va dando como una danza tribal. Sí, hay algo, no sé si esta danza tribal, algunos sostienen que eso es un tributo justamente a la fuerza industrial que estaban haciendo en aquellos años en Estados Unidos, ¿sí? De lo que hablamos de hablar, después acabamos de hablar 50 años después de Chaplin, iba a hacer una crítica a eso, pero en 1880 y tanto, cuando la obra fue escrita, para Dvorak eso fue revelador. Para muchos el comienzo del cuarto movimiento de la sinfonía es un tren de vapor que se pone en marcha, una locomotora de vapor que se pone en marcha. Pero sin duda es una obra escrita con un pie en cada mundo, con un pie en la bohemia natal del compositor y con el otro puesto en Estados Unidos, que es el país que lo acogió en sus últimos años de vida. Claro. Luis, por fin, para liberarte, contame algo de este concierto para acordeón, porque el solista es muy virtuoso, ¿no? El solista es Aldo Taborda, que es un instrumentista muy virtuoso, y el compositor es también alguien que tiene un pie en cada mundo, en este caso un pie en el jazz y un pie en la música clásica. Es Juan Pablo Navarro, que es un músico extraordinario, más conocido en el campo del jazz que en el campo de la música sinfónica. Qué lindo.
Sí, justamente la idea es abrir el juego hacia otros creadores, hacia otros compositores, que no necesariamente son aquellos que vienen del mundo clásico, sino también algunos que vienen del mundo del crossover, como Claro. digamos, ¿no? del jazz, el clásico. Incluso Y vos propiamente ya has hecho experiencias, por ejemplo, recuerdo con Spasiuk, donde si bien la música es, uno nota que es una música folclórica, una música, un chamamé o un rajido doble o una música litoraleña, Claro, pero hay un componente ahí de virtuosismo y unos arreglos muy sinfónicos, muy coloridos, muy amplios, generosos. Exactamente. Y esto es algo que va en una línea parecida justamente a lo que están mencionando. Justamente. Bueno, Luis, agradecemos tu contacto. Yo les agradezco a ustedes el llamado y que tengan una linda mañana y un buen programa. Bueno, gracias, Luis. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Aguardamos el guión, ¿eh? ¿Cómo no? Con ansias. Chao, chao. abrazo grande. Chao, Abrazo. Hasta pronto.